En mi vida trato de evitar cosas que son estúpidas, malvadas y que me hacen ver mal. Bitcoin hace las tres cosas, dijo recientemente Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y socio de Warren Buffett, quien a su vez dijo que no compraría todos los bitcoins del mundo ni por $25 porque simplemente Bitcoin no es un activo productivo, como si es la tierra para sembrar o las casas. Muchas personas pro Bitcoin desechan la opinión de Munger y Buffett como una que viene de un par de ancianos seniles, pero siendo justos hay que aceptar que si bien Munger y Buffett tienen 98 y 91 años respectivamente, no son individuos insensatos, sino más bien los portavoces de una generación limitada a las nociones del pasado. Por eso sigamos actualizándonos y veamos hoy todos los temas que no te puedes perder si tienes Bitcoin o altcoins en 3 puntos. Si Munger y Buffett hablaran bien de Bitcoin, más me preocuparía. Significaría que Bitcoin es un activo convencional, sí. Recuerda que con este video entras en la segunda rifa de $100 en la criptomoneda Clever. Para participar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. La Fed hizo lo que se esperaba. Las ballenas siguen siendo ballenas y hoy también veremos 4 conceptos básicos sobre tecnología blockchain para empezar a convertirnos en unos expertos cripto. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es, tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... No creo esperarme hasta el final porque yo ya soy un experto en blockchain, la verdad. Arranquemos entonces con los temas que no te puedes perder si tienes Bitcoin o altcoins en 3 puntos. Punto número 1. Bitcoin defendiendo la trinchera pero sin hacer avances. El Federal Open Market Committee o FOMC, el comité dentro de la Reserva Federal que define cuántos dólares se imprimen o sacan de circulación, se reunió el 3 y 4 de mayo y decidió aumentar la tasa de referencia o el Federal Funds Rate 50 puntos base o 0.50% al rango de 0.75 y 1%. El primer incremento de este tamaño desde el año 2000. Ninguna sorpresa en realidad. Esta noticia ya estaba descontada para los mercados y para Bitcoin. Como no fue ninguna sorpresa y más bien se descartó un incremento de 75 puntos base o 0.75%, Bitcoin se recuperó un poco y pasó de estar grave a una condición estable, al igual que índices como el S&P 500 y el Nasdaq, que cerraron el 4 de mayo con incrementos de 2.99 y 3.19 respectivamente. ¿Cuáles son entonces los niveles importantes ahora? Siempre y cuando Bitcoin esté por debajo del promedio móvil de 50 semanas o $44,000, está sobrevendido, está barato y tiene sentido aumentar tu exposición en él. A su vez, siempre y cuando Bitcoin se mantenga por encima del promedio móvil de 200 semanas o $21,000, podemos concluir que todo sigue en pie, o más bien que el ciclo que empezó con el halving de mayo de 2020 continúa. Y no podemos cantar victoria hasta no superar la resistencia del promedio móvil de 200 días. Que hoy equivale a $47,000 y que casi se superaron a finales de marzo. Pasemos ahora a revisar cómo el dinero inteligente se aprovecha del dinero, digamos, menos inteligente. Punto número 2. Smart Money contra Dumb Money. El supply on exchanges sigue bajando. Actualmente hay 2.545.000 bitcoins dentro de exchanges, un nivel casi tan bajo como el del 15 de noviembre de 2020, cuando la cantidad de bitcoin dentro de exchanges cayó a 2.524.000 en anticipación de un incremento en el precio de BTC de más de 300%, desde $16,000 hasta $64,800 por bitcoin. Entonces, ¿podemos esperar pronto otro incremento de más de 300%? Quizás no un incremento así de fuerte, pero ciertamente podemos esperar un incremento importante. Por otro lado, mientras los pequeños inversionistas siguen preocupados y nerviosos por la volatilidad del corto plazo, los inversionistas más grandes o las ballenas siguen acumulando y acumulando. Las ballenas aprovechándose están de la fragilidad de los pececillos. Totalmente. Los inversionistas más grandes están capitalizando y explotando el nerviosismo y frustración de los inversionistas más inexpertos y pequeños para seguir acumulando y comprando Bitcoin barato. Whale Alert reportó el 3 de mayo una transferencia de 8,000 BTC, el equivalente a $300 millones, desde el exchange Coinbase a un wallet desconocido. Y 2 horas antes, otra transferencia por 7,794 BTC, el equivalente a $290 millones, también desde Coinbase hacia un wallet desconocido. Las ballenas están haciendo lo mismo que Warren Buffett con el S&P 500. Así es, mientras muchos están alterados por la volatilidad de los mercados, justamente Warren Buffett, el crítico de
Bitcoin antes mencionado invirtió $51 mil millones en compañías del S&P 500 a partir de los descuentos actuales resultado del conflicto en Ucrania y la política monetaria contractiva de la Reserva Federal. Lo mismo que está pasando en los mercados convencionales pasa con las criptomonedas. Exacto. Los viejos lobos se comen a los corderos. Y con estos ejemplos podemos ver que la desigualdad en capital parte de la desigualdad intelectual. Veamos ahora los 4 conceptos básicos sobre criptomonedas y tecnología blockchain que tienes que conocer para empezar tu camino hacia ser un experto cripto. Punto número 3. 4 conceptos para empezar a convertirte en un experto en blockchain. El economista y premio Nobel Robert Shiller admite que la teoría matemática detrás de Bitcoin es impresionante y al mismo tiempo Shiller suele burlarse de los fans de Bitcoin. Se burla porque muchos ignoran esta teoría y el mecanismo que hace funcionar a un blockchain. Cuando me encuentro con entusiastas de Bitcoin, a menudo les pido que me expliquen algunos de sus conceptos y teorías subyacentes, como el árbol de Merkle o el algoritmo de firma digital de curva elíptica. Por lo general, la respuesta es una mirada en blanco, declaró Robert Shiller en su libro Narrative Economics. Revisemos estos conceptos y algunos otros para que ningún premio Nobel se burle más, ¿no? De acuerdo, maestro. Revisemos brevemente entonces el árbol de Merkle, el algoritmo de firma digital de curva elíptica, el hash rate y la dificultad de Bitcoin para empezar nuestro camino hacia convertirnos en expertos en tecnología blockchain. Son términos complicados, pero tenemos que empezar a familiarizarnos con ellos desde ahora. No entender estos términos sería como hacernos llamar financieros y no saber qué es un porcentaje, por ejemplo. Empecemos con los términos. Árbol de Merkle. Para entender al árbol de Merkle tenemos que entender qué es la función hash. La función hash no es más que un mecanismo o procedimiento para organizar, mapear e indexar información de diferentes tamaños. Es una forma de hacer un índice para encontrar la información más rápido. Exactamente, y el valor hash es como el nombre del tema que vemos en un índice de un libro y que hace referencia a la información que contiene todo un capítulo. El árbol de Merkle entonces es un esquema donde el valor hash o el número de identificación de todas y cada una de las transacciones dentro de un bloque en conjunto conforman el número de identificación de ese bloque. Un árbol de Merkle es para un blockchain lo que un índice es para un libro, sí. Otra vez, estos son términos complejos y tenemos que ser pacientes para entenderlos. Algoritmo de firma digital de curva elíptica. Si el árbol de Merkle es una manera de indexar las transacciones dentro del blockchain, el algoritmo de firma digital de curva elíptica es lo que le da seguridad al blockchain, es la parte criptográfica. Y se compone de una llave pública y una llave privada. La llave pública la conocen todos, pero la llave privada solo la conoces tú o el exchange donde tengas tus criptos. Como un buzón afuera de tu casa, todos saben dónde está, pero solo tú tienes la llave para abrirlo y sacar tus cartas o correspondencia. Hash rate. El hash rate es un indicador al cual se hace referencia para exponer la actividad de los miners de Bitcoin y el cual tiene una correlación interesante con el precio de BTC. Entre más suba el precio de Bitcoin, más atractivo será ser miner y por lo tanto más actividad de miners habrá. Por ejemplo, actualmente el hash rate de Bitcoin es de aproximadamente 220 trillones de hashes por segundo. Es decir, 220 trillones de intentos por segundo en todo el mundo por solucionar los acertijos matemáticos del Proof of Work de Bitcoin, sí. Es correcto, 220 trillones, 18 ceros, de intentos por segundo de parte de todos los miners del mundo y su capacidad computacional por indexar correctamente las transacciones de Bitcoin en su blockchain para ganar o minar Bitcoin. Dificultad de Bitcoin. La dificultad de Bitcoin es tal cual eso y está directamente relacionada con el hash rate. Como vimos anteriormente, el hash rate es la cantidad de intentos por segundo por indexar correctamente las transacciones de Bitcoin o intentos por solucionar los acertijos matemáticos del Proof of Work del blockchain de Bitcoin. La dificultad de Bitcoin es entonces la dificultad de esos acertijos. Entre más intentos haya, más difícil serán los acertijos y entre menos intentos, más fáciles. Exactamente, y de esa manera se pueden alinear y balancear los incentivos de los miners. El hash rate es otra de las características del código de Bitcoin que lo hacen un verdadero milagro matemático. Charlie Munger y Warren Buffett son indiscutiblemente inversionistas extremadamente exitosos. Nadie lo puede o debería negar. Pero tanto ellos como sus estrategias simples, donde lo único que importa es el flujo de efectivo y los dividendos, pertenecen a un museo, corresponden al análisis de la historia financiera. Pero no por eso dejan de ser opiniones que tenemos que tomar en cuenta. En realidad son opiniones que nos pueden servir para analizar nuestras propias posturas. Si quieres conocer 4 altcoins baratas que van a explotar, volumen 14, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.